pueden tomar asiento. Buenas noches a todos. ¿Todos están bien? Me alegro. Es lindo estarmos juntos, adorar al Señor. Ahí está muy linda la alabanza, la presencia de Dios en ese lugar. Así que la verdad que una vez nos metemos es difícil salir. Está buenísimo. Así que bueno, vamos a seguir, vamos a terminar, mejor dicho, ¿no?, el estudio del libro de Hechos. Así que invito a los hermanos que tienen sus Biblias, el libro de Hechos, capítulo 28. Me gustaría dar la bienvenida a los hermanos que nos están acompañando vía Facebook, que nos están acompañando por las redes. Anhelo que la palabra de Dios pueda edificar a cada uno de nosotros, la iglesia virtual y la iglesia presencial. Así que bueno, vamos a estar acompañando con la pantalla. Los que tienen sus Biblias y quieren leer desde las Biblias, está bien también. Vamos, amén, todos lo tienen. Hechos 28. Vamos a ver un poco el resultado del propósito de Dios en la vida del apóstol Pablo. Me maravilló leer toda la secuencia, ¿no?, que vimos el capítulo 26, 27, 28, cómo el Señor cumplió su promesa en la vida de Pablo, cómo Pablo llegó a destino. Y todo lo que pasó en el camino simplemente fueron oportunidades para predicar el Evangelio en medio a la diversidad. Pablo la pasó, pero el Señor lo llevó a destino. Y eso es el capítulo 28, la culminación del propósito de Dios en la vida de Pablo. De hecho, se cree que después del capítulo 28, poquito tiempo después, Pablo fue ejecutado, ¿no? Como Pablo escribe después a Timoteo su última epístola, la segunda epístola a Timoteo, Pablo ahí fue ejecutado. Pero vemos el propósito de Dios desarrollándose en la vida de un hombre que amaba a Dios con todo su corazón. Y eso queda para nosotros a la enseñanza de que Dios nos está apuntalando como iglesia. Dios apuntala, ¿no?, su iglesia. Como que, no me acuerdo si en Salmos hay una palabra que dice que Dios nos tiene como una flecha en su aljaba, ¿no? El arquero prepara la flecha, apuntala, la nivela, muchas veces la guarda, no la usa a su momento, pero en el momento justo el arquero usa esa flecha para que ¿no?, el tiro sea al blanco. Así que, y muchas veces en nuestra vida Dios hace exactamente lo mismo. Él nos prepara, nos apuntala para que podamos cumplir su propósito. Y las adversidades que pasan simplemente son parte del proceso, por lo cual Dios quiere glorificar su nombre en nosotros. Amén. Bueno, vamos a leer entonces el capítulo 28. Vamos a comenzar el versículo 1. Estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta. Bueno, esa isla Malta también tenía otro nombre, era Melita, porque era una ciudad que tenía una producción muy grande de miel de abejas. Por eso tenía su nombre Malta, que en otra traducción significa Melita. Era una isla pequeña, una isla que tenía aproximadamente 27 o 26 27 kilómetros de largo por 14 kilómetros de ancho. O sea, era una isla muy chiquita, pero era una isla productora de miel. Versículo 2. Y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego, nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Era una isla pequeña, pero era una isla que las personas que habitaban eran personas cultas, eran una persona que tenía una cierta cultura. Ellos tenían muy clara acerca de la hospitalidad. Entonces, cuando llegaron todos los náufragos, ellos no lo trataron con hostilidad, trataron con un espíritu muy hospitalario y lo recibieron con todo lo que ellos necesitaban. Y no hicieron distinción si era soldado romano, si era preso, si eran personas, ¿no?, del barco, si eran miembros de la tripulación. O ellos los trataban todos por igual. Versículo 3. Entonces, habiendo recogido a Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se prendió en la mano. Aquí vemos el espíritu de servicio de un hombre de Dios. No es que Pablo está ahí esperando que lo sirvan a él.
sino que Pablo inmediatamente, así como los habitantes de Malta empezaron a servir, Pablo también se unió a ellos en el espíritu de servicio y empezó a hacer fuego para calentar a los demás. De repente una víbora le prende la mano, bueno, y Pablo la sacudiendo, como dice el texto, le echa la víbora en el fuego. Aquí muestra un hombre de Dios que está siempre listo para servir. No espera que la gente lo sirva, él va y lo sirve. Y Pablo muestra aquí que era un ejemplo en todas las cosas, aunque era una persona que estaba como acusado, era, por así decirlo, entre comillas, un criminal, pero Pablo aquí muestra el siervo de Dios en acción, sirviendo en todo lo que hacía falta. Versículo 4. Cuando los naturales vieron la víbora colgada de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien, escapando del mar, la justicia no deja vivir. Mientras leía y repasaba, algo que me llamó mucho la atención, que esos dos versículos, el versículo 3 y 4, nos arroja un principio muy importante, ¿no? Que en nuestra vida cristiana nosotros somos el pueblo de Dios y tenemos un enemigo de nuestras almas, que es Satanás. Y Satanás él acusa a la iglesia día y noche, ¿no? Y cuando la serpiente pica la mano de Pablo, muerde la mano de Pablo, podemos ver en el aspecto espiritual cómo la iglesia está todo el tiempo tratando de morder a la iglesia. Pero acá hay algo muy importante, que aunque la serpiente nos puede morder, nos puede hacer daño y puede doler, pero Dios no va a dejar que el veneno de la serpiente afecte al cuerpo de Cristo. Aquí la serpiente picó la mano de un hombre de Dios, pero aquí también se cumple una palabra que que Jesús pronuncia cuando envía a sus discípulos en el libro de Lucas, capítulo 19, perdón. Sí. Lucas 10, 19. ¿Sí lo puedes poner? Que dice: he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Aquí se cumple, el Señor cumple la promesa a sus siervos, de que aunque las serpientes, aunque los escorpiones lo piquen, ellos no serían afectados. No significa que yo tengo que ir y dar la mano para que la serpiente me muerda, porque eso sería tentar a Dios. Lo que está diciendo es, si al servir al Señor nosotros pasamos por ese tipo de dificultades, el Señor nos librará. La iglesia, la serpiente, el enemigo puede picar a su iglesia, puede morder a su iglesia, pero el veneno de la serpiente no va a tener poder sobre nosotros. Y la palabra de Dios dice que el Señor aplastará, ¿no? Jesucristo aplastará la cabeza de la serpiente en el juicio final. Así que nosotros podemos estar seguros. Vamos a ser perseguidos por la serpiente, nos va a morder. Pero así como Pablo sacudió la serpiente en el fuego para que la serpiente no pudiera morir, ¿no? Y no hacer daño a nadie más, así también el Señor nos dio el poder de, aunque muchas veces ser afectado por ella, pero su veneno no va a hacer daño a nosotros. Amén. Versículo 5. Perdón, el versículo 4 también hay otra cosa importante. Ellos conocían el tipo de serpiente que picó a Pablo. Por eso estaban esperando que Pablo se hinchara y muriera. Pero acá el Señor lo libra a Pablo. Ellos conocían. Y otra cosa muy importante también, ellos conocían acerca del juicio divino. Ellos tenían una conciencia de la hospitalidad, que ellos tenían que ser hospitalario con los demás, pero también ellos tenían conciencia del juicio divino. Ellos pensaban que Pablo había sido un criminal que, escapando de la furia del mar, no iba a escapar del veneno de la serpiente. Pero acá Dios muestra su poder en la vida de Pablo. Versículo 5. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño pereció. Y aquí se cumple, ¿no? Lucas capítulo 10, versículo 19. Versículo 6. Ellos estaban esperando que él se hinchase y cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un Dios. ¿Nos hace acordar un poco el episodio de Pablo en Listra? Cuando Pablo predica el Evangelio, cuando Pablo sana a las personas de ese lugar, Pablo hace milagros en ese lugar. De repente la gente de Listra quería, ¿no?, adorar a Pablo, y trajeron toros y guirnaldas y quería ofrendar a Pablo. Y Pablo dice: no, yo soy un hombre como ustedes. Y acá se repite. Ahora, fíjate cómo cambia, cómo las personas son fluctuantes, ¿no? Cuando
Pensaban que Pablo era un criminal porque había sido picado por una víbora, pero acá al ver que el veneno de la víbora no había hecho nada a Pablo, lo quieren adorar como un Dios. Pero muestra a Pablo siempre llevando a las personas a Cristo. Y eso es lo maravilloso, que nosotros como iglesia y el hombre de Dios siempre va a llevar a las personas a Dios. Nunca la gloria va a ser para nosotros. Pablo podía, ¿no? como ser humano, ¿no? creer que por causa de él, ¿no? Dios hubiera hecho ese milagro, pero no era por causa de él, era por la gloria de Dios. Entonces, cuando Dios nos usa a nosotros, de la manera como Dios usó a Pablo en ese momento, siempre la gloria es para Dios. No tiene nada que ver con nosotros, es su gloria. Dios busca su gloria revelada en nosotros, pero no se trata de nosotros, se trata de Él. Y acá vemos la fluctuancia de la gente. La gente en un momento piensa una cosa, cuando ven otra cosa piensa en otra cosa, pero el siervo de Dios está enfocado en la gloria de Dios. Amén. Seguimos. Versículo 7. En aquellos lugares había propiedades de un hombre principal de la isla llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Se cree que ese Publio era un gobernador de la isla, era una persona muy importante, él era el gobernador de ese lugar, el gobernador romano de ese lugar. Versículo 8. Y aconteció que el padre de Publio estaba en la cama, enfermo de fiebre y desintería. Y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. En ese contexto, en Malta, era muy común ese tipo de enfermedades. Se llamaba una fiebre gástrica, que era consecuencia de la leche de la cabra. En ese momento, en ese contexto, Malta, era muy común que las personas se enfermaran de una fiebre como esa. Era una fiebre que duraba 3 o 4 días, una fiebre tan terrible que las personas deliraban por causa de la misma, ¿no? A causa de una bacteria, de un microbio que estaba en la leche de la cabra. Y la desintería era causa de la mala higiene de ese lugar. Pero bueno, ahí vemos lo maravilloso que es, como todas las cosas tienen una línea, ¿no? Como todo viene de una línea. Pablo sirve a la gente, Pablo, ¿no? Dios lo usa para que el veneno de la serpiente no le haga daño. Acá hay un enfermo y el poder de Dios a través de Pablo se glorifica, y Pablo va y sana al padre de Publio. Y la palabra dice, ahora que vamos a seguir, dice que los cuales también, versículo 9, hecho esto también, los otros en la isla tenían enfermedades, venían y eran sanados. ¿Cómo corre la voz cuando hay un hombre de Dios en un lugar? Cuando hay un hombre de Dios en un lugar, la voz corre y el poder de Dios se glorifica, y vienen personas y escuchan su palabra. No hay indicios de que Pablo haya fundado una iglesia en ese lugar, no hay indicios, pero Pablo sí predicó el evangelio. Conociendo el carácter de Pablo y todos los milagros que hacían en ese lugar, Pablo predicó el evangelio a toda la gente de esa isla. Cómo Dios se glorifica. Y es maravilloso porque yo creo que en ese tiempo que vivimos necesitamos un poder especial de Dios. Estamos acostumbrados a cosas raras. Es como que hay personas que sanan, pero sanan a medias. No, ahora yo escuchaba mal, pero ahora escucho un poquito mejor. Yo no veía, pero ahora veo un poquito. Y yo pensaba hoy, de hecho nosotros orábamos en las guardias, la verdad que ese tipo de cosas no glorifican a Dios, porque a la gente causa confusión. Yo creo que realmente se tiene que despertar en nosotros como iglesia el don verdadero de Dios. Yo creo que cuando el poder de Dios es manifestado en nosotros, hay una evidencia fuerte y una evidencia real. Y eso es algo que glorifica a Dios y es algo también que causa asombro en la gente. Yo creo que muchas veces la gente no viene a Dios porque muchas veces ve en nosotros algo a medias. Y nosotros necesitamos buscar el poder de Dios para que la evidencia del poder sea real. Yo no quiero que el poder de Dios no quiero que nosotros imitemos algo real. Que el poder de Dios se manifieste en nosotros de manera que si vamos a sanar, realmente la gente sea sanada posta. Que el que no camina, camine posta. No quiero que no caminaba, bueno, ahora camina un poquito menos rengo. Eso no glorifica a nadie, eso no glorifica a Dios. Acá vemos un hombre de Dios que sanaba a las personas, vemos el poder del Pentecostés en la vida de Pablo, y yo creo que eso es para nosotros. Ese poder es para nosotros.
No, yo creo que nosotros nos hemos acostumbrado a un tipo de vida cristiana a medias. Hemos acostumbrado a un evangelio predicado a medias. No porque el evangelio es a medias, pero nosotros muchas veces no nos animamos a predicar el evangelio como es. Y por eso muchas veces no vemos salvación real, no vemos de sanidad real, porque necesitamos animarnos a creer en lo que la palabra dice. El Pentecostés que fue para Pablo, que fue para la iglesia primitiva, es para nosotros también. Yo creo que necesitamos en nuestras guardias buscar a Dios de tal manera que Él pueda llenar a cada uno de nosotros con ese poder sobrenatural para que la gente de afuera pueda ver algo real en nosotros. Yo creo que la misión nuestra en ese mundo es esa. Y hoy más que nunca el mundo necesita un poder real. En la verdad yo, si pienso para mi vida, yo no quiero de acá a un par de años mirar atrás y pensar que toda mi vida no valió la pena porque hice las cosas a medias. Busqué a Dios a medias, viví el poder de Dios a medias. Y yo creo que las cosas no tienen que ser así. Si realmente el Pentecostés fue verdad, tiene que ser verdad en nosotros, en mí, en vos como iglesia. Y nosotros lo tenemos que buscar porque es real. Argentina vivió el poder de Dios en su momento, pero necesitamos hoy un despertar nuevo para ver el poder de Dios, para vivir el poder de Dios y para demostrar, para que las personas crean y se conviertan. Vemos como toda la gente escuchó que había un hombre que sanaba, había un hombre que escapó de la furia del mar, un hombre que el veneno de la víbora no hizo ningún daño, y ese hombre sana. La gente empezó a venir. Yo me imagino qué pasaría hoy, si nosotros como iglesia hoy, si acá hay gente que sana, hay gente que libera, hay gente que puede orar por los enfermos y es sano, no va a caber ese lugar para la gente, pero necesitamos buscar ese poder, es para nosotros. Pero la pregunta que yo dejo es, ¿lo estamos buscando posta o lo vemos como algo distante? Tenemos que buscar ese poder. Yo lo quiero para mi vida. Yo crecí en una iglesia tradicional, después fui a una iglesia pentecostal, pero la verdad, todo lo que vi fue algo a medias. Y yo no estoy dispuesto a vivir así. Yo no estoy dispuesto a vivir así. Y el mensaje que la palabra acá nos arroja en eso es que realmente hay un poder, que lo necesitamos. Lo tenemos que tener. Para el tiempo que vivimos, realmente hay tanta confusión, hay tanta mentira, hay tantas cosas superficiales que la iglesia necesita armar con una arma verdadera, poderosa, que es el poder del Espíritu Santo. Yo sé que la gente no se va a convertir porque tenemos la mejor doctrina. La gente no se va a convertir porque nosotros predicamos el Evangelio tal como es. Sí, es una parte, pero la otra parte también es el poder del Espíritu Santo. Pablo tenía las dos cosas, tenía el Evangelio puro, pero también tenía el poder del Espíritu Santo. Nosotros tenemos una palabra pura, somos una iglesia esencial, pero necesitamos el poder del Espíritu Santo para que esa evidencia sea mostrada en todo lo que hacemos, adentro y afuera de la iglesia. Amén. Versículo 10. Los cuales también nos honraron con muchas atenciones, y cuando zarpamos, nos cargaron de las cosas necesarias. Aquí, lógicamente, al Dios hacer tantas cosas en esa isla, todos los habitantes de la isla, en gratitud a lo que Dios había hecho, los cargaron de todo lo que necesitaban para poder seguir a la parte final del viaje de Pablo. Versículo 11. Pasado 3 meses, y acá es importante esas 3 palabras, ¿no? Pasado 3 meses. ¿Por qué es importante? Porque todo hombre de Dios necesita tiempo. Venía una parte muy difícil del ministerio de Pablo. Pablo iba a estar encarcelado durante 2 años en Roma y después iba a venir su martirio, y Pablo necesitaba fuerzas. Esos 3 meses en la isla de Malta le dio a Pablo, por así decirlo, unas mini vacaciones, porque en ese momento Pablo no tenía conflicto con los judíos, no tenía conflicto con ningún judaizante. Pablo simplemente predicó, sanó gente, hizo la obra de Dios, y Pablo pudo tener 3 meses de descanso. En esos 3 meses Pablo pudo tener un descanso que tanto lo necesitaba. ¿Y eso qué muestra? Todos necesitamos tiempo, todos. A veces necesitamos tiempo para poder recomponer nuestras fuerzas. A veces necesitamos tiempo para recargar nuestras baterías espirituales. Y pensamos que Pablo era un superhombre. No, Pablo no era un superhombre. Pablo era una persona como vos y yo, y necesitaba tiempo, necesitaba meditar, necesitaba recomponer sus fuerzas. Y Dios le dio a Pablo esos 3 meses de unas mini vacaciones. Seguimos. Nos hicimos a la vela en una nave alejandrina que había invernado en la isla,
la cual tenía por enseña Castor y Pollux. Bueno, Castor y Pollux en la mitología griega eran los dos hijos de Júpiter, que supuestamente eran las divinidades que ayudaban a los marineros. Pero qué ayuda bárbara les daban a los marineros, ¿no? El barco de Pablo, que vino Pablo, se reventó por la mitad. Así muestra que todas esas divinidades eran más que nada ilusión de la cabeza del hombre, así que no podían hacer absolutamente nada. Bueno, esa nave alejandrina que salía de esa isla, los comentaristas dicen que eran naves, que eran barcos graneros que venían de Egipto a Roma, con una gran carga de cereales, de granos que iba directo a Roma. ¿Okay? Entonces Pablo embarcó en uno de esos barcos. Y llegados a Siracusa, estuvimos ahí 3 días. Bueno, la tradición cree que esos 3 días en la ciudad de Siracusa fue suficiente para que Pablo fundara una iglesia. La tradición dice que Pablo fundó una iglesia en ese lugar, con tan solo 3 días. De allí, costeando alrededor, llegamos a Regio. Y otro día después, soplando el viento sur, llegamos el segundo día a Puteoli. Puteoli era una isla, era un puerto granero que quedaba a 25 kilómetros de Roma. ¿Okay? Era un puerto, uno de los principales puertos de Roma, ¿okay? Que estaba a 25 kilómetros de ahí. Dice que, donde habiendo hallado hermanos, nos rogaron que nos quedásemos otros 7 días. Es maravilloso porque, qué maravilloso cuando vos llegas a un lugar y encontrar hermanos, ¿no? Y más para un viajante como Pablo, que no tenía casa, no tenía un destino cierto. Pablo iba de un lugar al otro predicando, pero él no tenía su casa. Él no era una persona que estaba estable en un lugar. Pero qué maravilloso era llegar a un lugar y encontrar hermanos que lo recibieran. Yo creo que fue un aliento para el corazón de Pablo. De hecho, en el próximo versículo va a mostrar un poco cómo Pablo cobra aliento cuando Pablo encuentra a los hermanos en la fe. Cuando Pablo escribe a la iglesia de Roma, lo escribe 5 años antes de ese hecho de que estaba yendo a Roma. Él escribe 5 años antes. Y el deseo de Pablo era ver a los hermanos de Roma. Y yo le voy a pedir a Gio si puede poner para que podamos leer Romanos 1, 9 al 11. Dice, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. 10. Rogando que de alguna manera tenga el fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje de ir a vosotros. 11. Porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. El deseo de Pablo era ver a los hermanos a los cuales había escrito. Imagínate, Pablo escribe a una iglesia que está en Roma, pero Pablo no conocía a los hermanos. Y su deseo, ¿qué era? Era confirmar la fe de los hermanos que le había escrito la carta. Bueno, pero Pablo iba a imaginar que el motivo del viaje para ir a Roma era porque Pablo iba a ser preso. Entonces eso muestra los planes de Dios, cómo Dios es glorioso. Y todo en medio del camino, todo lo que fue aconteciendo, Pablo de un criminal pasa a ser el capitán del barco. Cómo Dios usa a Pablo en medio de la tempestad. Viene el ángel de Dios, viene Cristo, supuestamente Cristo, ¿no? El ángel de Dios en la palabra es Cristo. Habla con Pablo, le da instrucciones, le dice que nadie se va a perder. Él de un criminal pasa a ser el capitán del barco. Ellos llegan a tierra, predica en Malta, sana a los enfermos y ahora sigue su viaje y llega a Roma y por fin Pablo dice, qué maravilloso, llegué a mi destino. Por fin conozco a la iglesia, por lo cual yo escribí una de las cartas más lindas y más emocionantes y más reveladoras del Nuevo Testamento, la epístola a los romanos. Amén. De allí, costeando alrededor, llegamos a Regio. Otro día después, soplando el viento sur, llegamos al segundo día a Puteoli, donde habiendo hallado hermanos, nos rogaron que nos quedásemos allí con ellos 7 días. Y luego fuimos a Roma, donde oyendo de nosotros los hermanos, salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas. Y al verlos,
Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. El aliento de Pablo era la edificación de la iglesia. El aliento de Pablo no era que mis cosas iban bien o que yo llegue bien con vida. El aliento de Pablo es saber que la iglesia estaba bien, que los hermanos estaban siendo confirmados en la fe. Eso fue el aliento que Pablo tuvo en ese momento, ver a los hermanos. Y eso para nosotros es algo maravilloso. Cuando nosotros maduramos en la fe, nuestro deseo, nuestro aliento es ver el otro bien, no es ya nosotros. No se trata de mí, que yo estoy bien, que mis cosas estén bien, no. La madurez del siervo de Dios es que el otro esté bien. Entonces yo me cobro aliento cuando veo que el otro está bien, que el otro crece, que el otro está siendo confirmado. Y toda mi labor y mi trabajo es para que el otro sea edificado. Y eso nos enseña mucho, iglesia, mucho, de dejar de pensar en nosotros, de dejar de pensar en nuestras cosas, en crecer cuando otro crece, en ser bendecido cuando otro es bendecido, en cobrar aliento cuando veo que el hermano que estaba mal ahora está bien, en ser feliz cuando veo que el otro está madurando en la fe. Y eso era el aliento de Pablo. Amén. Cuando llegamos a Roma, el centurión entregó a los presos al prefecto militar, pero a Pablo le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. Bueno, vemos la mano de Dios, cómo Dios obra. Aquí Julio, que era el centurión encargado de Pablo, imagínate, no creían en lo que Pablo decía cuando Pablo dijo, mira, no sigan el viaje porque acá el barco se va a romper y vamos a tener mucha pérdida. No lo escucharon. Naufragan todos. Pablo, como un capitán, levanta, chicos, coman. Oramos Pablo ora para que den acción de gracia. Todo el mundo come, cobra fuerzas. Naufragan todos. Pablo, bueno, todos en la isla. Pablo allá es picado, pero no hace nada. Ora por todos se sanan. Imagínate, ¿qué va a decir Julio? Entonces Pablo cae en gracia con Julio y Julio le permite a Pablo vivir aparte. Todos los otros presos seguían el destino que era la cárcel, ser juzgado, pero Pablo va a una casa donde Pablo permanece 2 años y tiene la libertad de predicar el evangelio a todo cuanto quisieran verlo. Y es maravilloso que aquí no solamente le da una casa particular a Pablo, sino que le permite que los amigos de Pablo vinieran a servirle, a ayudarle, a atenderle. Eso es maravilloso, como Dios cuida a los suyos, como Dios nos cuida a nosotros. Dios va a proveer todo lo necesario para cumplir su propósito en nosotros. El propósito de Dios era que Pablo esté en Roma. Pablo estuvo en Roma y Dios le dio todo lo necesario. Sea cual sea el propósito de Dios en tu vida, quédate tranquilo. Dios va a proveer todo lo necesario. No hay nada, no hay ninguna tempestad, no hay ninguna serpiente, no hay ninguna enfermedad. Nada va a impedir que Dios cumpla el plan en tu vida. Y más, Dios va a usar personas. Dios va a hacer que caigas en gracia con las personas, porque Él tiene un plan. Y lo que Dios diseñó, Él lo cumple. Algo que me enamora del carácter de Dios es su soberanía. Lo que Dios dice que va a hacer, nadie puede contradecir. Cuando Dios pone su mano, nadie la puede quitar. Cuando Dios dice, eso va a pasar, eso va a pasar. Eso muestra la grandeza de Dios. Lo que Dios soñó para ti. Dios te diseñó para algo. Como Dios lo diseñó a Pablo para un propósito. Dios te diseñó para algo. Él lo va a cumplir. Y no importa cómo, no importa cuándo. Los medios solamente Dios sabe. Vos no lo sabés. Yo no lo sé los medios que Dios va a usar para cumplir su plan. Pero va a cumplir su plan. Lo que puedo decir que es mucho mejor que lo nuestro. Y Dios va a proporcionar todo lo necesario para que su plan y su propósito se cumplan. Y el propósito de Él es la salvación de los hombres. Cuando nosotros nos involucramos en la salvación de los hombres, que es el plan perfecto de Dios para cada uno de nosotros, los recursos se abren, las puertas se abren. Dios pone gracia delante de las personas. Dios pone favor. Así como le dio a Jesús, ¿no? Que Jesús tenía gracia y favor delante de Dios, delante de los hombres. Cuando nosotros entramos en el cumplimiento del propósito de Dios, que es la salvación de los hombres, Él pone gracia y favor delante de Él y delante de los hombres. Amén. Bueno, aquí ya empieza la predicación de Pablo en Roma. Desde su casa, Él no va como en otros lugares, Él fue a un lugar específico, a un auditorio. No, aquí
él invita a los judíos a venir a su casa y ahí les presenta el Evangelio. Versículo 17. Aconteció que 3 días después, Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales, luego que estuvieron reunidos, les dijo: yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo, ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos, los cuales, habiéndome examinado, me querían soltar, por no haber en mí causa de muerte. Pero, oponiéndose los judíos, me vi obligado a apelar a César, no porque tenga de qué acusar a mi nación. Así, por esta causa, os he llamado para veros y hablaros. Porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con esa cadena. Bueno, Pablo era un prisionero por su propia voluntad. Él tenía todo. Él tenía cultura romana, él tenía posición, ciudadanía, él tenía elocuencia, él tenía todo para ser una persona prominente a los ojos de los hombres. Pero Pablo decidió ser un hombre de cadenas por amor a Cristo. Y mientras estudiaba y leía, realmente pensaba: ¿qué hace que un hombre que Dios sufra? ¿Por qué un hombre de Dios sufre? El hombre de Dios sufre por amor a los demás. Y eso es algo maravilloso. Porque Jesús también sufrió por amor a su iglesia. Él sufrió la contradicción de los principales. Él sufrió la oposición de su propio pueblo. Él sufrió la inmadurez de sus discípulos. Él sufrió muchas veces también la incredulidad de su propia familia. ¿Y por qué lo hacía? Lo hacía por amor a los demás. Pablo sufrió todo lo que sufrió: ser perseguido, ser echado de un lugar al otro, ser apedreado. Él sufrió la cárcel, sufrió estar con esas cadenas. Él sufrió todo por amor a su pueblo, por amor a su iglesia, por amor al cuerpo de Cristo. Y lo que a nosotros nos deja eso es que nosotros también vamos a tomar decisiones, querida iglesia. Pero muchas veces, ¿sabe qué pasa? Tomamos decisiones por nuestra comodidad. Cuando tomamos decisiones por nuestra comodidad, lo que estamos haciendo es dando, por así decirlo, una demostración de lo egoísta que somos. Porque el amor es sufrido. El amor es sufrido. Cuando amamos algo, sufrimos. El que ama una carrera no sufre por la carrera. El que ama un deporte no sufre por ese deporte, no pasa horas y horas y horas y horas entrenando porque ama eso. El que ama una profesión no se levanta temprano, se acuesta tarde porque quiere ver su negocio crecer. Pero muchas veces cuando se trata del pueblo de Dios, cuando se trata de las cosas de Dios, nosotros somos egoístas porque estamos pensando en nuestra propia comodidad. El amor es sufrido. Y la manera cuando Pablo mostró el amor para con Dios, el amor para con su pueblo, que Pablo sufría. Y eso nos deja a nosotros la enseñanza de sufrir por lo que vale la pena. Muchas veces estamos dispuestos a sufrir por cosas que van a perecer. Pero que hoy podamos tomar la decisión: si tenemos que sufrir, vamos a sufrir por algo que vale la pena. Vamos a sufrir para que el Evangelio de Cristo llegue a donde tiene que llegar. Hoy orábamos ahí en las guardias con Mile. Hay tantos países que no conocen a Cristo. No estamos sufriendo. No estamos llorando por la gente que no conoce a Dios. Y yo soy sincero conmigo mismo, yo no lloro por la gente. Debería. Y me queda un desafío para mí como persona, como cristiano, sufrir, llorar, como Pablo tenía dolores de parto por las almas. Nos queda a nosotros el desafío de África. ¿Cuánto de nosotros llevamos África en el corazón? A veces lo llevamos en la palabra, sí, lo de África, lo que los pastores están haciendo. Pero la pregunta es: vos, ¿estás involucrado? ¿Estás peleando a la par? ¿Estás poniendo lo tuyo para que los jóvenes de ese país puedan tener lo que hoy vos tenés? Ese es nuestro desafío. Por eso Pablo sufría. Él sufría por amor. Sus cadenas no era porque no tenía otra opción. Él tenía opciones. Todos tenemos opciones. Vos tenés opciones. Pero la pregunta es: ¿cuál es la decisión que tomás hoy? ¿Es de llevar a Cristo hasta lo último de la tierra? Comenzando aquí en tu casa, en tu familia, en tu barrio, en la escuela, en la facultad. Bueno, el Señor nos deja ese desafío de sufrir. Y Pablo sufrió en su propio pueblo, por amor a su propio pueblo. Porque él amaba. Imagínate que cuando Pablo iba a cada ciudad, ¿qué hacía primero? Lo primero que hacía Pablo cuando iba a una ciudad: iba y predicaba a su pueblo.
y su pueblo lo perseguía. Su pueblo lo quería matar por amor. Y Pablo en todo amaba, y amaba, y amaba. El amor que no medía decir las cosas como son. El amor de confrontar con las escrituras. El amor de luchar por ellos, de ir a ellos primero. Y ese es el amor que Dios nos llama a nosotros, ese amor que sufre por las almas. ¿Sabe por qué hoy no ganamos la gente que tenemos que ganar? Porque no sufrimos por la gente. Queremos que la gente venga desde la comunidad de nuestro sillón. Pero la gente necesita, Dios quiere que nosotros suframos. No un sufrimiento de autoflagelación, sino que ese sufrimiento es la lucha por el Evangelio. La lucha por el Evangelio. Y algo que también podamos entender es, cuando vos mirás para tus manos, ¿cuáles son las marcas de Cristo en tus manos? ¿Cuáles son las marcas de Cristo en tu vida? ¿Cuáles son las marcas? Y eso te va a hablar mucho de la calidad de cristiano que sos o que somos. Las marcas de Cristo en nuestras manos. Entonces, el amor tiene marcas y el amor duele, el amor sufre. Suframos por la salvación de la gente. Suframos para que la gente se salve. Salgamos afuera del campamento, como dice el escritor de Hebreos, llevando el vituperio. ¿Qué es el vituperio? El sufrimiento de Cristo. Salgamos de nosotros mismos, salgamos de la comodidad, prediquemos. Y vamos a ver el poder de Dios revelado en ese lugar y vamos a ver cómo Dios va a empezar a salvar gente aquí. Amén. Seguimos. Entonces ellos dijeron: nosotros ni hemos recibido de Judea carta acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algún mal de ti. Pero queríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta nos es notorio que en todas las partes se habla contra ella. ¿Por qué se habla contra ella? ¿Por qué en todas las partes se hablaban de esa secta? Entre comillas, era el camino de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es justo. Y el Evangelio trae justicia. Y el hombre es injusto. Entonces el hombre injusto, ¿qué hace con el hombre justo? Lo mata, lo persigue. Fue así desde el Antiguo Testamento. Fue así con la iglesia y va a ser así con nosotros. Predicamos la justicia, el hombre injusto nos va a perseguir. Este es el punto. Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Aquí hay dos cosas importantes. Primeramente, Pablo predicaba de la mañana a la noche. O sea, Pablo estaba involucrado, estaba empapado de Cristo. Estaba empapado de hacer la voluntad. De hecho, así como Jesús dijo, mi voluntad, ¿no? Mi comida y mi bebida es hacer la voluntad del Padre. Pablo tenía su deseo, su voluntad, su alimento, su aliento en hacer la voluntad de Dios, que es predicar el Evangelio. Desde la mañana hasta la tarde, predicando, persuadiendo, hablando. Y otra cosa importante, cuando Pablo hablaba de la ley y los profetas, que era la estrategia de Pablo, era mostrar a Cristo a través del Antiguo Testamento. Porque en ese momento, lógicamente, ellos no tenían la Biblia que tenemos nosotros, toda la revelación junta. Ellos tenían algunas porciones de la Torá, es decir, ellos tenían la Torá toda completa y algunos manuscritos de los profetas. Pero Pablo, a través de la ley de Moisés, de los profetas que anunciaban la venida de Cristo, como el profeta Isaías, el profeta Malaquías, el profeta Ezequiel, algunos pasajes de Jeremías, entonces Pablo usaba todos los pasajes que tenían en su conocimiento para persuadir a los judíos que Jesús era el Cristo, el Mesías que había de venir. 24. Y algunos asentían a lo que se decía, pero otros no creían. Y como no estuvieron de acuerdo entre sí, al retirarse, les dijo Pablo esta palabra: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a vuestros padres diciendo: ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y entiendan de corazón, y se conviertan, y yo os sane. Pablo cita una porción de Isaías testificando que Dios ya sabía el endurecimiento del corazón de su propio pueblo. Sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron, teniendo gran discusión entre sí.
Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca de Jesús, de Jesucristo, abiertamente y sin impedimento. Y acá terminamos y concluimos el libro de los Hechos, que la verdad los Hechos del Espíritu Santo y la iglesia primitiva. Y me gustaría en modo de conclusión, ¿no? Una de las cosas más importantes en la vida de un hombre de Dios, en la vida de la iglesia, es escuchar la voz de Dios. ¿Ok? Esa es la parte más importante. Todo el trato personal que vos estás teniendo, todo el trato personal que yo estoy teniendo, todo el trato personal que estamos teniendo como cuerpo, ¿sabe para cuál es? Para que podamos aprender a escuchar la voz de Dios. ¿Y para qué necesitamos aprender a escuchar la voz de Dios? Porque necesitamos hacer su voluntad. A veces estamos empapados de lo nuestro. Tenemos nuestros planes en el nombre de Dios. Queremos hacer lindas cosas en el nombre de Dios. Pero aquí, la enseñanza que nos deja ese capítulo es que nosotros necesitamos estar empapados de la presencia de Dios y aprender a escuchar la voz de Dios. Me gustaría que podamos abrir Hechos, versículo del capítulo 27, del 22 al 25, que ponga Gil. Es un poquito la visión de Pablo, porque Pablo escucha a Cristo y dice, pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quién soy y a quién sirvo, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezca ante César. Acá vemos, Pablo escuchaba a Dios. Iglesia, nosotros necesitamos escuchar a Dios. Vos necesitas escuchar a Dios, porque las dificultades de tu vida, esas olas que van a venir en tu vida, así como vino a Pablo en el mar, pero hoy para nosotros esas olas de todo tipo de enseñanzas falsas, de dificultades, las olas de nuestra economía, las olas en nuestra familia, los problemas que nosotros enfrentamos, necesitamos haber oído a Dios y saber que estamos yendo a un rumbo cierto. Por eso es importante que aprendamos a escuchar a Dios, porque en medio de la tempestad, en medio de la dificultad, lo que va a llevarte a un puerto seguro es haber escuchado y haber creído la voz de Dios en tu corazón. Y la segunda cosa más importante es que el verdadero resultado espiritual de la vida del creyente es cuando escuchamos a Dios en oración. Por eso las guardias son tan importantes. Por eso es que el tiempo nuestro como iglesia es tan importante. Porque en ese lugar ganamos las batallas. En ese lugar la victoria es conquistada. En ese lugar la visión espiritual se forma para nosotros como personas y como iglesia. Tercero, el sufrimiento de un siervo de Dios refleja el amor por el pueblo de Dios. Cuando vos sufrís porque amás. Jamás vas a sufrir si no amás. Siempre vas a estar dispuesto a sufrir, a pelear, a luchar por lo que amas. Por eso en esa noche me gustaría, a modo de conclusión, que podamos aprender a sufrir por amor a nuestros hermanos. Hay muchos hermanos que todavía no están aquí, que van a venir, pero necesitamos sufrir, necesitamos pelear por ellos, como Pablo decía, generarlos, ¿no? Como con dolores de parto. Necesitamos sufrir por ellos, necesitamos sufrir por la iglesia, voluntariamente. El siervo de Dios sufre voluntariamente. El siervo de Dios no sufre como consecuencia del pecado. El siervo de Dios no sufre porque no hay otra cosa. No, el siervo de Dios sufre voluntariamente, como lo hizo Jesús, como lo hizo Pablo, y como lo hacemos hoy como iglesia. Sufrimos por la gente, luchamos por la gente. Ya no luchamos más por nosotros, ya no luchamos más por mi problema, por mi causa, por mi economía, por mi familia. Luchamos por la salvación de la gente, luchamos para que Dios cumpla su propósito en nosotros y a través de nosotros. Amén. Me gustaría que te pongas de pie.